Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Estamos en nuestra serie Seguir, ya en el episodio número 6, hablando de conflicto de agendas. ¿Te ha pasado que estás trabajando con alguien o para alguien y sucede que tu agenda no empata con la agenda de tu jefe o con la agenda de tus hijos o con la agenda de la iglesia? Bueno, la verdad es que a nivel de staff sí nos ha llegado a pasar y la verdad es que el pastor Víctor ha tenido mucha paciencia con nosotros, pero es importante que cuando tenemos algo que hacer en común, cuando tenemos metas importantes, las agendas estén en el mismo tenor. Bueno, ya tocaremos eso en un momento, pero mira, como estamos en la serie Seguir, quiero ser un poco sincero y decirte lo que como cristiano de una familia cristiana, cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos, eso no significa que yo fuera cristiano, pero tal vez a muchos de los que estamos aquí y que nacieron en una familia cristiana o que de niños conocieron lo que es Jesús, la iglesia, el cristianismo, y hubo un momento en el que llegó ese punto, tal vez durante la escuela dominical, en el que te dijeron la enseñanza más importante y te pusieron allí, pues, ese punto álgido en el que te hicieron esta pregunta: ¿quisieras tener a Jesús en tu corazón para no tener que ir al infierno? ¿Te gustaría ir al cielo o te gustaría ir al infierno? Mira, yo lo único que sabía en ese momento es que no quería ir al infierno. Tal vez a muchos de nosotros nos introdujeron en el cristianismo a través de esta circunstancia o de esta situación, de simplemente elegir entre el infierno y el cielo. Y mira, la verdad es que esto va más allá. Y por tal vez este tipo de situaciones, de paradigmas, de cómo vemos a Jesús, cómo vemos a la iglesia, cómo vemos el cristianismo, cómo vemos la vida futura, es por eso que muchos de nosotros, en lugar de ser seguidores de Jesús, en lugar de ser un seguidor de Jesús, somos más bien un consumidor de Jesús. Y entonces te comienzas a preguntar, ¿qué es lo que yo obtengo? ¿Qué es lo que obtengo de Jesús? Y entonces dices, bueno, de la iglesia, de una vida cristiana, del cristianismo, yo puedo obtener algunas cosas buenas. Por ejemplo, sé que mis hijos van a ser buenos hijos. Y a veces algunos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no me explicaron las letras pequeñas? Yo he estado aquí y mis hijos no sé si van a ser buenos hijos. Todo parece indicar que tal vez tomen sus propias decisiones. Otros dicen, bueno, es que yo quiero seguir a Jesús o quiero estar dentro de la iglesia para poder tener puras cosas buenas, que me pasen cosas buenas y que jamás me pasen a mí cosas malas, porque se supone que a las personas malas les pasan cosas malas y a las personas buenas les pasan cosas buenas. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué hay para mí? Esa es la mentalidad de un consumidor más que de un seguidor. Pero como vimos la semana pasada con el pastor Víctor, en realidad seguir a Jesús en algún momento te va a costar algo. En algún momento vas a pagar el precio de ser un seguidor. En algún momento va a haber un punto de quiebre en el que se tiene que demostrar qué eres y si realmente es Jesús a quien tienes tú en la mira. Y este es de hecho un momento muy difícil porque algunos en ese punto deciden tal vez no seguir con Jesús y otros afirman que quieren de hecho continuar con Jesús. Por eso es que la semana pasada leímos esto cuando Pedro le dice a Jesús y lo toma aparte sabiendo que Jesús estaba anunciando que habría de morir y de ser arrestado y de ser maltratado. Pedro lleva aparte a Jesús y le dice, Señor, que esto no te acontezca, que no te pase. En realidad, Pedro estaba diciendo, bueno, si le pasa algo malo a Jesús, que es, se supone, el Mesías,
que es, se supone, el futuro rey, el que nos va a liberar a todos nosotros de la esclavitud o de la opresión romana, que nos espera a nosotros. No, por favor, que no te pase nada. Y por eso Jesús le dice, pero él se dio la vuelta, hablando de Jesús, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Qué fuertes palabras, que la verdad es que a mí no me gustaría que me las dijera mi Señor. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, eres consumidor. Me sigues por lo que crees que puedes obtener. Y sabes que, Pedro, en algún momento vas a tener que soltar eso que tú quieres. Y junto con todos los demás, esas expectativas. ¿Te acuerdas de Jacobo y de Juan? Cómo le dijeron allí a Jesús, un poco animados por la mamá, por favor, que se siente uno a la derecha en tu reino y otro a tu izquierda. Expectativas como consumidor, que es lo que yo estoy tratando de obtener. Pero, igual que todos los apóstoles, en algún momento tendrás que soltar y tener más bien que hacer la voluntad de Dios. No tu agenda, sino la agenda de Dios. Mira, en otra ocasión hubo también un hombre rico. No es la historia que hoy te quiero contar, pero cuando este hombre rico vino delante de Jesús y le dijo, mira, yo me he portado bien, he guardado los mandamientos, soy un gran israelita, pues, ¿qué debería hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta que este hombre que era rico y que guardaba todo y que estaba al parecer súper bien, que no quiso seguir a Jesús porque le costaba algo, los demás entonces salen y dicen, es que, Señor, esto es inquietante. ¿Quién puede entonces ser salvo? ¿Quién puede seguirte? Y Pedro entonces, pensando como consumidor, le dice estas palabras a Jesús. Mira lo que dice, ¿qué te parece si hasta me ayudas a leerlo? Entonces intervino Pedro y le preguntó, ¿qué recibiremos por haber dejado todo y por seguirte? Porque recuerda, Jesús, yo dejé mi negocio familiar de la pesca. Recuerda que Jacobo y Juan dejaron a su papá. Y es verdad, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Y qué vamos a recibir? Esa es la pregunta de Pedro. Y de hecho Jesús les contesta. Creo que les contesta favorablemente esta pregunta. Pero llega ese momento, como te lo dijimos la semana pasada, llega ese momento de quiebre. Porque tiempo después, cuando arrestaron a Jesús, tiempo después, cuando las cosas se pusieron feas, tiempo después, cuando una noche la forma en la que estaban acostumbrados a que pasaban las cosas y cómo interactuaban con Jesús, y ya sabían que se iba a celebrar la Pascua y que iban a ir a orar a un jardín, a un huerto, sabían que todo esto era normal. Pero ¿qué tal cuando llegaron esos soldados? ¿Qué tal cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué tal cuando sabían que esto iba a desencadenar en problemas religiosos y, de hecho, políticos? Cuando esto sucede, ¿sabes qué pasó? Todos huyeron. Todos abandonaron a Jesús. En otras palabras, dejaron de seguirlo. Y esto que quiero decirte, mira, lo quiero decir para los que se consideran cristianos, pero también lo quiero decir para quienes no se consideran cristianos. Mira, seguir a Jesús es un proceso. Seguir a Jesús es como una jornada en el que avanzas, a veces te caes, a veces retrocedes, a veces tienes dudas. Es importante que sepas que estas personas en este instante, los seguidores de Jesús,
dejaron de seguirlo por el miedo. Pero también quiero decirte que cuando todo esto cambió, porque cambió, Jesús, tú lo sabes, acabamos de pasar hace un mes por este tiempo de lo que se dice Semana Santa. Tú sabes que Jesús resucitó. Y estas personas que en este momento parecen cobardes, de hecho fueron cobardes y abandonaron a Jesús, cuando vieron a Jesús resucitado, cuando vieron que Jesús era quien dijo ser, cuando vieron que todas las cosas que Él había hecho, las había hecho con fundamento y demostró que efectivamente es el Hijo de Dios y por tanto Dios, y que si Él resucitó de los muertos, podía hacer con ello todas las cosas que había prometido hacer, entre ellas perdonar pecados y darnos una vida futura y darnos en esta tierra una vida mejor. En ese momento confiaron para siempre y no volvieron a dejarlo de seguir. De hecho, es impactante que estas personas ahora ya no dejaron de seguir a Jesús. Ya no estaba Jesús, Jesús había sido enviado al cielo, pero dieron sus vidas, arriesgaron sus vidas, hicieron todo lo necesario, vertieron sus propias vidas para que hoy, 2000 años después de ellos, tú y yo pudiéramos tener conocimiento de Jesús y pudiéramos de hecho seguir a Jesús. Qué interesante es que estos hombres y estas mujeres que en este momento dejaron de seguir por miedo, en adelante, al ver a Jesús resucitado, decidieran seguirlo para siempre. Lo que sí quiero contarte hoy es acerca de Judas Iscariote. ¿Y por qué quiero contarte de Judas Iscariote? Porque Judas era uno más de los que inicialmente siguieron a Jesús. De hecho, tuvo la misma experiencia que los otros 11. O sea, él vio cómo Jesús caminó sobre el mar. Él vio cómo Jesús alimentó a 5,000 personas cuando multiplicó 5 panes y 2 peces. Él observó cómo Jesús pues sanó milagrosamente a muchos enfermos, y él vio también cómo resucitó, de hecho, Lázaro. No sé si lo estás viendo, pero Judas tuvo la misma experiencia que los demás. Sin embargo, tenía una actitud totalmente diferente. Judas veía a Jesús no como alguien a quien seguir, sino alguien de quien servirse, porque su mentalidad era de consumidor y no de seguidor. O sea, Judas veía a Jesús como un medio para un fin. Y cuando estas cosas comienzan a suceder en el huerto de Getsemaní, donde Jesús va a orar, y que todo esto nosotros sabemos que Él lo entregó, se sucede porque tiempo antes en Betania había sucedido algo que fue como la gota que derramó el vaso, y el punto en el que Judas decidió hacer lo que quería hacer. Allí en Betania es donde vemos a Judas que tiene una agenda que no empata con la agenda de Dios, y como la agenda de Dios no empata con esa agenda de Judas, él tiene que hacer o quiere hacer lo que hizo. Y quiero decirte algo importante. Es como si todos tuviéramos un Judas dentro. Es como si todos tuviéramos un poco de Judas. ¿Sabes por qué te lo puedo decir? Por cómo tratamos a Dios. ¿Cómo tratas a Dios? ¿Tienes una agenda y quieres que Dios vaya con tu agenda? Y cuando ves que tu agenda no empata con la agenda de Dios y tienes que elegir, ¿prefieres hacer o que se lleve a cabo tu agenda? ¿Eres de esos que cumplen lo mínimo para Dios? Bueno, voy a hacer un checklist. Ya fui a la iglesia, ya oré, ya leí mi Biblia. Entonces, Dios,
como ya hice todo esto, deberías de darme muchas bendiciones. Mis hijos deberían de estar bien, mi trabajo debería de ir bien, puedo faltar a la iglesia porque me voy a ir de vacaciones. Esa era la actitud de Judas, porque honestamente a veces tenemos una actitud de consumidor y no de seguidor, porque en algún momento nuestras agendas chocan con la de Dios. Es decir, la voluntad de Dios no es tu voluntad. De hecho, esto lo tenemos en común todos. Mi voluntad, la voluntad de Dios. Y por eso es que la semana pasada dijimos que tenías que sentir eso, ese punto en el que tienes que decidir si hacer tu voluntad o la voluntad de Dios. Entonces esto es lo que sucedió en Betania. ¿Qué te parece si lo leemos? Estando Jesús en Betania, vamos a leerlo juntos, en casa de Simón el leproso, trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio. Mira, no sabemos exactamente quién era este Simón el leproso. Algunos piensan que era Lázaro, otros piensan que era el Simón que se menciona, o un fariseo que se menciona en otras partes también, algo muy parecido. Lo que sí sabemos es que esta era una comida especial, era una invitación especial. Había gente allí mismo en la casa de este Simón el leproso, pero vino una mujer que trajo algo que a lo mejor hoy no nos imaginamos, que era un frasco hecho de piedra transparente, algo así como mármol, más bien es alabastro, no es mármol. Dentro de él una serie de aceites esenciales que funcionaban como un perfume. ¿Y sabes qué hizo con eso? Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa. Y al verlo, sus discípulos se indignaron. Los discípulos comenzaron a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta mujer vierte este perfume? Los perfumes eran caros, el alabastro era caro, y esto es disruptivo, es hasta un poco ridículo. ¿Sabes por qué? Porque si seguimos leyendo, dijeron los apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a un gran precio, haberse dado a los pobres. ¿Y esto es verdad? ¿Pudo haberse vendido y haberse dado a los pobres? La verdad es que sí, pero mira qué ridículo es. Cuando tú vas a una casa, no digamos de tu amigo Simón el leproso, de tu amiga, de tu amigo, de tu vecino, de tu cuñado, no sé, y te dan de comer con una loza fina y tenedores y cucharas y cuchillos de plata, tú no le dices a esa persona, oye, qué despilfarrado eres, no tienes vergüenza de veras, ¿por qué no lo vendiste y se lo diste a alguien que sí lo necesita? ¿Tú haces eso? ¿Verdad que no lo haces? En realidad, esto estaba sucediendo porque hubo alguien que lo había sembrado, y de hecho Juan nos lo dice. Mira, este detalle de Juan a mí me encanta porque Juan nos da este detalle que Mateo omite. Si vamos a Juan capítulo 12, lo leemos de esta forma. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, y que después traicionaría a Jesús, dijo, mejor se hubiera vendido este perfume. ¿Sabes quién sembró en la mente de los demás que eso era un despilfarro, que debía haberse vendido, que los pobres, oye, los pobres, no, ¿cómo puede ser esto posible? Mira, Juan, y luego fue con Tomás, oye, Tomás, ¿cómo ves esto? Está muy mal. ¿Has conocido personas así? Que azusan, que murmuran, que siembran discordia, que simplemente porque no se cumplen sus agendas, porque no se hace su voluntad, comienzan a manipular a los demás. Sigue diciendo Judas, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Mira, Juan nos dice con sinceridad,
qué era lo que estaba sucediendo. Dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Mira, este es un consejo para cristianos y para no cristianos. Si conoces gente manipuladora, si conoces gente que habla mal de las personas detrás de ellos para cumplir sus agendas y sus propósitos, ten cuidado, porque estas personas logran afectar incluso a las voluntades más fuertes, incluso a los corazones más bondadosos, de tal forma que Judas afectó a los 12, porque la agenda personal de Judas era tan fuerte que pudo seguir a Jesús y al mismo tiempo querer usarlo para sus propios fines. Amigos, hay personas así en las iglesias. Hay personas así en tu trabajo. Hay personas en donde quiera, de este tipo, donde quiera que te muevas. Pero algo que a mí me gusta mucho de todas estas narraciones es que Jesús conocía. No nada más conocía esas palabras que a lo mejor no se escuchaban. No nada más conocía los pensamientos. Eso sucedía a veces que las personas estaban hablando y tal vez Jesús no los escuchaba, pero él decía, sé qué están diciendo, sé de qué están hablando allá. Hay personas que se esconden, hay que decir esto acá. Si estuviera Jesús, sabría qué estás diciendo. Y además, sabía qué pensaban porque sabía sus pensamientos. Pero además de eso, preocúpate por algo más. No nada más sabía sus pensamientos. Dios no nada más conoce tus pensamientos. ¿Sabe qué estás pensando cuando dices, voy a hacer esto porque ya, y luego dices, no, mejor no lo voy a hacer porque puede resultar mal? ¿Sabes qué? Jesús, Dios, conoce tu corazón, conoce las intenciones que hay allí, conoce si hay tal vez una agenda que no va con la suya y cómo esos planes tuyos no están de acuerdo con los suyos. Conoce tus más hondos y profundos sentimientos e intenciones. Así es que en esa época era muy mala idea susurrar en presencia de Jesús. Era muy mala idea maquinar en presencia de Jesús. Era muy mala idea que estuvieras pensando en hacer tu agenda en lugar de la de Dios. Porque Jesús conocía las palabras, las mentes, los conoce todavía, y los corazones. Por eso Mateo, si regresamos a Mateo, Jesús consciente de esto les respondió. ¿Por qué critican? ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están murmurando? ¿Por qué asusados por una persona que tiene en su corazón no hacer la voluntad de Dios, están ahora todos juntos criticando a alguien que simplemente ha querido servirme? Y entonces cuando esto Jesús lo comienza a explicar, lo comienza a revelar, nos abre a nosotros 2000 años después un panorama más grande. Porque ustedes, dice Jesús, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Sabes qué? Sirve a Dios. Sirve a Dios porque tal vez en este momento tengas un montón de cosas que hacer, pero no siempre tendrás esa oportunidad. Deberíamos de pensar en cómo hacer las cosas de tal forma que la agenda de Dios, aunque no se cumpla mi agenda, sea la que tenga mayor importancia. Lo que ha hecho, dice Jesús, lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Es como si Jesús estuviera dando una premonición, una profecía de que mira, yo estoy aquí en este momento
voy a ser muerto, voy a ser crucificado, voy a ser resucitado, y todas las personas tienen que enterarse de que hay salvación y esperanza en mí, porque Dios se asomó al mundo y está dándoles una esperanza a través de mí. Y ¿sabes qué? Esas noticias, que son muy buenas noticias, tienen que llegar a todo el mundo durante todos los años consecutivos después de mí. ¿Y sabes qué? Donde quiera que se mencione esto, también se va a mencionar la fe de esta mujer, lo que ella hizo, lo que ella sirvió. Jesús les abre el panorama como te lo abre a ti y me lo abre a mí. Y entonces, esta palabra es muy importante porque implica que algo va a suceder. Por eso te decía que es la gota que derramó el vaso para Judas. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Este es el punto en el que Judas decide traicionar a Jesús, decide entregar a Jesús. Lo hizo en Betania, en el contexto de una mujer que estaba sirviendo a Jesús, en el contexto en el que se expuso que sus palabras, su mente y su corazón no estaban alineados con Dios. Y entonces los religiosos del tiempo de Jesús, ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. Y esto, no sé si te parece a ti como a mí, una afirmación un poquito absurda. Repito, Judas tuvo la misma experiencia que los demás. ¿No había visto a Jesús en acción? ¿No lo había visto caminar sobre el mar? ¿No lo había visto alimentar a 5,000 y resucitar muertos? ¿No lo había visto que sabía lo que pensaban las demás personas? Pero por eso es que te digo que todos tenemos un poco de Judas. Porque tú sabes que Dios es todopoderoso. Tú sabes que Dios es soberano, que Él hace lo que tiene que hacer porque Él es Dios y nosotros no. Si piensas y observas, nosotros, igual que Judas, quisiéramos tener un Dios de bolsillo. Quisiéramos tener a Dios en los momentos en los que nos conviene. Pero cuando no necesitamos a Dios, guárdate Dios. Por ejemplo, quieres a Dios cuando tienes problemas, cuando tus hijos están en la adolescencia y están de rebeldes, cuando tu matrimonio no va bien. Quieres a Dios cuando estás buscando trabajo. Pero ¿qué tal cuando ya tienes el trabajo? ¿Qué tal cuando tienes que irte de vacaciones? Entonces, ya no quieres a Dios. Quieres un Dios de bolsillo. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que ese Dios de bolsillo no existe. Tal vez tú te lo has imaginado. Y ese era el Dios de Judas. El Dios que tiene que hacer lo que yo quiero. El Dios que está a mi servidumbre. El Dios al que si yo le presento mi agenda y Él tiene otra agenda, debería de hacer mi agenda. Pero ese no es el Dios ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Ese no es el Dios al que Jesús vino a revelar. Sin embargo, sí te puedo decir que era el Dios, con D minúscula, el Dios de Judas. Y Judas estaría a punto de descubrir una verdad que para muchos de nosotros, espero, no deberíamos de descubrir con dolor. Porque la gran mayoría de nosotros descubrimos esta verdad en medio del dolor. Yo espero que no esperes a que eso te suceda como le sucedió a Judas. Y esta es la verdad que descubrió Judas y que tú y yo deberíamos saber, que es una verdad universal. La mano de Dios no se puede forzar, ni su voluntad se puede frustrar. Ojalá que lo aprendas por las buenas. La mano de Dios no se puede forzar, ni su voluntad se puede frustrar. Muchos nos preguntamos, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? Mira, si observas todas estas cosas y lees todos los evangelios, la respuesta más convincente y la evidencia nos dice que Judas quería acelerar el proceso de lo que todos daban por sentado.
que Jesús se iba a revelar como Mesías, que iba a hacerle así, miren, se iba a romper la túnica y aquí iba a haber una M, no una S, ¿verdad? Una M de Mesías, soy el Mesías. A ver, romanos, váyanse de aquí. Ahora yo soy el rey y voy a regir con vara de hierro. Eso era lo que todos pensaban. Y eso era lo que quería acelerar Judas. Él lo que quería era que en medio de ese entorno hiperreligioso, Jesús les dijera, ¿saben qué? Sí, yo soy el Mesías, ahora tengo que hacer que todos nuestros ejércitos, todos nuestros seguidores nos levantemos contra Roma. Eso era lo que quería Judas. Pero, oh decepción, arrestan a Jesús, porque lo entregó, de hecho, con un beso. Arrestan a Jesús, se lo llevan con los religiosos, ellos dicen, tal vez alguien preguntó, ¿y no deberíamos de hacerle un juicio a Jesús? Ellos dijeron, seguramente, ¿juicio? No necesitamos un juicio porque ya juzgamos en nuestra mente a Jesús desde hace mucho tiempo. No necesitamos un juicio, más bien necesitamos condenarlo. Y cuando ellos, haciendo uso del aparato político, se llevan a Jesús ante el gobierno romano, Judas tiene que aceptar que se le salió de las manos. Al amanecer, dice Mateo, al amanecer, hablando de cuando ya estaba arrestado Jesús, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Ves cómo esto se está saliendo de las manos de Judas? Y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Se sale de sus manos, se sale de su control. Él sabe que esto se está poniendo muy mal, porque mientras los religiosos no tienen poder para matar a alguien, los romanos sí tienen ese poder. Así es que, aunque él quería que Jesús fuera juzgado, castigado, arrestado según la ley de los judíos, ahora más bien él, Jesús, está a expensas de lo que dicte más bien el imperio romano. Judas se da cuenta que en este momento la vida de Jesús pende de un hilo y que lo más seguro es que fuera crucificado. Por eso, entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Tal vez igual que Judas en este momento tú has sentido esa parte de arrepentimiento y has dicho tal vez, ¿cómo quisiera regresar el tiempo? Tal vez en ese momento Judas quería regresar el tiempo al momento en el que hizo ese trato con los religiosos y no haber pactado, no haber entregado a Jesús. Pero ¿sabes qué? El tiempo no regresa. Hay decisiones que tú tomas, hay acciones que haces, que aunque quieras regresar el tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana, el tiempo no regresa. Así es que el mundo de Judas se cerró. ¿Y qué hizo? ¿Qué te parece si lo leemos? Se apartó, se fue y se ahorcó. Hay decisiones que no se pueden cambiar, pero hay decisiones que tú puedes tomar y que en realidad, aunque no se pueden cambiar, puede haber perdón. Para Judas esto fue imposible, se cerró su mundo y esto hizo que tomara esta trágica decisión, la trágica decisión previa, y el peor pecado que cometió fue entregar a Jesús una sangre inocente, pero ahora ha terminado con su propia vida. Y luego la actitud de los religiosos del tiempo de Jesús, y por eso invitamos mucho a que no seas religioso, no seas religiosa, no te estamos invitando a una religión, y si hay cristianos aquí que de hecho son religiosos o religiosas, te invitamos a que te arrepientas de eso,
Porque aquí está la expresión de hipocresía religiosa más grande que yo veo en el Nuevo Testamento. Mira, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Prefirieron continuar con su religiosidad en lugar de saber que si era una sangre inocente, no haber hecho lo que hicieron. Amigos, las personas que estaban a cargo de la espiritualidad de todo un pueblo se juntaron para murmurar, para hacer invenciones, para levantar falsos y para matar a la única persona, al único hombre que nunca hizo nada malo. Así que Judas se ha ido, Jesús ha sido arrestado por Roma, ha sido juzgado por Roma, ha sido crucificado por Roma, pero aún así, recuérdalo por favor, la mano de Dios no se puede forzar, ni su voluntad se puede frustrar. ¿Por qué te lo digo? A pesar de esta decisión tan fea de Judas, tan horrible, sin esta decisión, tu salvación y la mía no serían posibles. Y a pesar de que Él hizo todas estas cosas, Dios lo usó para que tú y yo tuviéramos esperanza a través de la muerte de Jesús. No es como si la mano de Dios no se pudiera forzar y su voluntad no se pudiera frustrar. Y luego a lo mejor alguien aquí diga, pero esto, a ver, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con seguir? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver en que hagas lo que hagas, decidas lo que decidas. La voluntad de Dios se va a hacer. Y lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí es que aunque tengas planes diferentes, aunque tu voluntad sea diferente a la voluntad de Dios y tu agenda sea diferente a la voluntad de Dios, te rindas. Que te rindas y que en lugar de tener ese conflicto con Dios de voluntades, digas que más bien puedes hacer lo contrario, es decir, abandonarte a ti mismo, negarte a ti mismo. ¿Te acuerdas cómo lo presentó el pastor Víctor la semana pasada? Ese punto neurálgico en la vida, en donde lo que deberás o no hacer se sentirá como un imperativo moral. O sea, vas a sentir, a ver, ¿debería de ir a este lugar o no debería de ir a este lugar? ¿Debería ser, chavos, novio de esta persona o no? ¿Debería de contestar ese mensaje o recibir esa llamada o no? ¿Debería romper esta relación? ¿Debería no ir hacia donde estoy yendo y encaminándome? Porque también lo que deberías hacer o no hacer se sentirá como una muerte. Tal vez tengas que dejar ir al amor de tu vida o al que piensas que es el amor de tu vida. Tal vez tengas que dejar ir la oportunidad de tu vida, el empleo de tu vida. Tal vez renunciar al sueño que siempre quisiste. Va a ser un momento decisivo. Esos momentos cuando descubres quién eres realmente. Si eres un seguidor de Jesús o si eres simplemente un consumidor de Jesús. Así es que cuando dibujamos todo esto, lo que un seguidor de Jesús debería decir es esto. Mira, ve esta sentencia. Dios, quiero lo que tú quieres más que lo que yo quiero. Porque mi agenda y tu agenda no empatan, pero mi agenda no importa. Mi voluntad y la tuya no empatan, pero mi voluntad no importa. Quiero querer lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Y tal vez para ti es difícil, como para mí es difícil. ¿Sabes cómo puedes empezar? Empieza así. Dios, Padre Celestial, quiero querer lo que tú quieres más de lo que yo quiero. Ayúdame a quererlo. Deberías tener esta oración en tu mente y en tu corazón. Quiero querer
En este momento no quiero, Dios. En este momento me ganan mis ganas de hacer lo contrario, de cumplir mis deseos egoístas. Pero ayúdame a querer, yo también querer más hacer tu voluntad que la mía. Mira, si Judas pudiera levantarse y estar aquí, estaría totalmente de acuerdo con esta frase. Dichoso, feliz, bienaventurado, el que elige hacer la voluntad de Dios en lugar de intentar imponer su voluntad a Dios. Porque recuerden, amigos, la mano de Dios no se puede forzar, ni su voluntad se puede frustrar. ¿Qué te recomiendo? Sigue a Jesús. Y cuando haya puntos así difíciles, sigue a Jesús. Y cuando te des cuenta que tu voluntad y la de Dios es diferente y que tu agenda y la tuya son diferentes, sigue a Jesús. Y recuerda que seguir implica negarte a ti mismo. Te conviene. Te darás cuenta después que es mejor a la manera de Dios que a tu manera. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque sin duda tú eres bueno. Gracias por habernos dado estos escritos, gracias por habernos dado también esta forma de ver las cosas y cómo Judas puede ser cualquiera de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a que todo lo que hoy recibimos, todo lo que hoy entendimos, caiga no nada más en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que seamos lo suficientemente valientes para hacer algo al respecto. Ayúdanos en esos momentos difíciles, en esos momentos álgidos, en esos momentos críticos en los que se define si somos tus seguidores o consumidores. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús y gracias por todas las personas que nos escuchan, porque te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.